Bienvenidos a El Viajero de la Ciencia, un intento por dar respuesta a las preguntas más apasionantes que se abren ante la ciencia y la tecnología. Un puente que nos transportará a miles de caminos, a miles de respuestas, pero ante todo a un sinnúmero de preguntas. ¿Te atreves a iniciar con nosotros la búsqueda? El Viajero de la Ciencia te invita a dejarte llevar por la curiosidad. Abre tu mente a la infinidad de posibilidades del conocimiento, los datos, las pruebas, las teorías, la tecnología que cambiará el futuro. Todo cabe en un camino que se abre ante nosotros y nos despierta la necesidad de indagar en nuestro entorno y hasta en el último extremo del universo conocido. El viajero ya está en marcha. El Viajero de la Ciencia, Carlos Alameda. Hola, ¿qué tal, queridos viajeros? Hoy en El Viajero de la Ciencia analizamos las posibilidades de un prometedor método para detectar virus y la llegada a España de los robots anti-COVID-19. Os explicamos qué es el silencio sísmico y por qué es una consecuencia de la actual pandemia que sufrimos. Además, visitamos Finlandia, país preparado desde la Guerra Fría para una situación como la actual. Y también Estados Unidos, además de otros muchos temas que contaremos como siempre a través de nuestro gran equipo viajero. Sara Poza, Ala Rodríguez, Beatriz Álvarez, Teresa Gundín, Teresa Fernández, que está en la gestión del proyecto, aquí a mi lado, Alberto Coca, los mandos del sonido más científico, y en la edición y al micrófono, vuestro viajero de la ciencia, Carlos Alameda. Comenzamos con lo más importante que ha pasado durante esta semana en ciencia y tecnología. El Viajero de la Ciencia, Carlos Alameda. Investigadores del CSIC buscan un nanodispositivo universal capaz de detectar cualquier virus o bacteria. Investigadores del CSIC descubren que las bacterias vibran y que a partir de su frecuencia de resonancia se podría detectar cualquier microorganismo. El hallazgo abre el camino a lograr un nanodispositivo universal capaz de detectar cualquier virus o bacteria. Indicios de relación entre la meteorología y la incidencia del coronavirus. Una investigación del Instituto de Salud Carlos III y la Agencia Estatal de Meteorología estudia la relación entre la incidencia de la COVID-19 en España y variables como temperatura, humedad y niveles de contaminación. Los resultados preliminares indican que el índice de afectación aumenta a menor temperatura promedio. Un equipo internacional con participación del CSIC publica el genoma de una planta para producir vacunas contra COVID-19. Un equipo internacional con participación de investigadores del Consejo Superior de Investigaciones Científicas ha publicado el genoma de una planta empleada como factoría de biofármacos o cultivo molecular, que puede ser utilizada en la producción de vacunas. A esta planta se le puede transferir los genes de la futura vacuna y producirla en grandes cantidades mediante tecnologías agrícolas. El objetivo es lograr una forma rápida de producir vacunas para enfrentarse a la pandemia del COVID-19. Hallada una cuerda confeccionada por neandertales con fibras naturales. Hace entre 52.000 y 41.000 años, los neandertales elaboraron una cuerda con 3 haces de fibras retorcidas que enrollaron en una pieza lítica a modo de mango o red. El descubrimiento en Francia de este fragmento, de 6 milímetros de largo, se convierte en la evidencia directa más antigua de tecnología basada en la utilización de fibras naturales para obtener hilos y elaborar objetos. Y una buena noticia para los amantes de la naturaleza. El Himalaya vuelve a verse desde algunos puntos de la India por primera vez en 30 años. La cordillera se ha observado a una distancia de más de 160 kilómetros, gracias a los bajos niveles de contaminación durante la pandemia. Vamos ya con el programa. Vamos a comenzar hablando, poniéndoos un pequeño corte de la entrevista que hicimos a Joaquín Martínez, pero comienza ya nuestro viaje hacia lo más curioso que ha ocurrido en ciencia y tecnología
durante estos días y sobre todo a los avances contra COVID-19. Decirle a Bea que coja el teléfono porque le tengo que pinchar ya, que vamos a ir en breves con ella. Vale. A ver cómo lo decimos. El resto igual, que estén con el móvil más o menos atentas, porque si no... Venga. Vale. Venga, pues vamos para allá. Como os contamos la semana pasada, hemos entrevistado al doctor Joaquín Martínez, que es jefe de hematología del Hospital 12 de Octubre y director de la unidad CRIS de tumores hematológicos. Su equipo analiza muestras de sangre en pacientes infectados o recuperados de COVID-19 para mejorar y afinar el diagnóstico. Os vamos a poner un pequeño extracto de lo que nos contaba. Ya sabéis que si queréis escuchar la entrevista entera la tenéis en nuestras redes sociales, tanto en Facebook si buscáis El Viajero de la Ciencia, como en YouTube, buscando lo mismo, El Viajero de la Ciencia, nos encontráis todos nuestros programas y algunos cortes interesantes. Aquí estaba Joaquín Martínez, al que le pillamos, por cierto, acabando su jornada en el Hospital 12 de Octubre con la mascarilla y el EPI, el equipo de protección individual, todavía puesto. Esto es lo que nos contaba sobre cómo van a analizar esas muestras de enfermos y de personas que han superado el coronavirus. Se coge una muestra de un enfermo, se extrae todo el DNA y mediante, hay unas zonas que se van a concretas del genoma, que es donde están los ordenamientos de los linfocitos T, de los genes que reconocen los antígenos, se van a secuenciar en una población celular se pueden secuenciar millones de esos reordenamientos, ¿vale? Que tienen una secuencia, que tienen secuencias variables. Entonces se pueden analizar de golpe en una muestra millones de secuencias de un tamaño de entre 300 y 400 pares de bases, o sea, del código genético, identificar a base de analizar muchas muestras, al final llegar a saber cuál es la que reconoce el coronavirus, ¿vale? Y eso luego, cuando por ejemplo, notificar un paciente, queremos saber si ha sido un paciente ha estado, si se ha pasado la infección, podríamos analizar toda la muestra, las millones de secuencias que se generan y decirle, búscame esta secuencia concreta, y si está, ese enfermo ha pasado la infección por coronavirus. Pues ya sabéis, es una de las formas que están intentando los investigadores para detectar cuanto antes el coronavirus. Os vamos a contar otras durante el programa de hoy, pero queríamos que os quedarais con este sonido también de Joaquín Martínez. Por cierto, que nos preguntabais por ahí de qué planta estábamos hablando al principio, Teresa, ¿nos puedes decir su nombre científico? Sí, Nicotiana bentamiana, ese es el nombre de la planta a la cual se puede transferir el genoma. Si queréis buscarla o si queréis cultivarla, pues nos lo contáis también en redes sociales. Tenemos ya también a Beatriz Álvarez, al otro lado del hilo telefónico. ¿Qué tal, Beatriz? ¿Cómo estás? Buenas noches, viajeros. Muy bien, todo en orden. ¿Qué tal vosotros? Bueno, muy bien, vamos sobreviviendo de momento. Oye, nos traes una historia impresionante que a mí me ha encantado. Un grupo de amigos que se adelanta a la situación y consigue traer a España 4 superrobots capaces de analizar miles de test de COVID-19 al día. Exacto, Carlos. Entre las muchas iniciativas solidarias de las que estamos siendo testigos durante esta crisis, hoy os quería traer esta de estos 5 amigos que, como bien dices, en apenas 3 semanas han conseguido traer a España lo que es una gran esperanza tecnológica, los bautizados como robots anti-COVID-19, o también más técnicamente llamados COVID Chain Robots. Esta historia refleja, Carlos, nosotros que somos periodistas, la verdadera importancia de los contactos. Algunos en el gobierno tendrían que tomar alguna nota sobre lo bien que gestionaron estos 5 amigos pues la gestión que hicieron para la compra de estos robots. Te cuento, Rocío descubrió que existían estos robots en una empresa estadounidense, OpenTrons se llama, pero cuya fábrica se encontraba en China. Entonces, bueno, pues lo primero que hizo es pensar quién podía traer a nivel de logística
estos 4 robots que, como bien dices, permiten el análisis de pruebas masivas del test del COVID-19 y que cada una de ellas puede hacer 2.400 test PCR diarios, porque luego las 4 unidades pueden hacer 70.000 análisis a la semana. Es decir, era un reto que requería de una prisa bastante importante. Entonces, bueno, lo primero que hicieron es ponerse en contacto con uno de los empresarios que está, la verdad, destacando mucho durante estos meses, que como bien sabéis es Amancio Ortega. Él, sin dudarlo un minuto, prestó a estos 5 amigos su avión para poder traer desde China, concretamente desde lo que llaman el Silicon Valley chino, hasta Shanghái, y de Shanghái a España. ¿Vale? Resulta que, claro, como esta gente, pues como si nos juntamos nosotros, los viajeros de la ciencia, lógicamente no tienes un duro para financiar este proyecto. Por lo tanto, ¿qué hacían con la financiación? Necesitaban para comprarlos 100.000 euros por cada unidad de robot. Por lo tanto, 400.000 euros era una cosa complicada de encontrar de forma tan rápida. Entonces, bueno, también tirando de agenda de contactos, hablaron con Merlin Properties, que, como sabéis, es una de las inmobiliarias y grandes empresas de este país. Entonces, bueno, pues la verdad es que no les pusieron mayor problema. Yo os lo estoy contando muy rápido. Tenéis que visualizar, todos los oyentes, sobre todo lo difícil que puede ser no solo tener el contacto, sino convencer a esas empresas de que se trataba de un proyecto fiable y que realmente requería de un tiempo muy rápido para que esto estuviera en España cuanto antes. Por otro lado estaban los equipos informáticos. Para eso recurrieron a Apple España, porque OpenTrons requería del uso de Macs. Por lo tanto, bueno, pues gracias a los equipos de informáticos de Apple, pues eso también lo resolvieron. Y finalmente 4 ingenieros que se necesitaban para encargarse de la programación de cada equipo. Y para ello entraron en escena 2 tecnológicas muy importantes, que son Manpower y Telefónica. Bueno, el resumen de todo esto es que los equipos están aquí. Ellos han querido transmitir cómo desde la sociedad civil se puede ayudar, se puede ser solidario, se puede crear un proyecto de gran envergadura como el que han hecho, que ayude a todos y que cuente con la colaboración privada, porque bueno, es evidente que la pública está un poco desbordada. También hemos de decir que lo intentaron a través del gobierno, y no por falta de interés ni mucho menos, sino por falta de logística rápida, y ellos ya bastante tienen con proveernos de EPIs a todos y a las comunidades autónomas y demás. Bueno, pues al final han sido las compañías privadas las que han colaborado con mayor fuerza en esto, pero bueno, ha sido un ejemplo de cómo, pues eso, una buena agenda de contactos y una visión de lo que realmente necesitan hoy nuestros sanitarios y nuestra sociedad, para que, bueno, pues podamos detectar y sobre todo frenar el virus lo antes posible. Qué interesante, la verdad que me encanta cómo se mueve la gente, qué rápido reaccionan muchas veces, e incluso de una manera superior a algunos gobiernos. Y Bea, pues nada, te agradecemos muchísimo que hayas entrado con nosotros un día más y que nos hayas traído esta historia tan bonita sobre esta gente emprendedora y realmente visionaria que se adelanta muchas veces a las reacciones que, bueno, pues que el resto de la sociedad solemos tener. Y muchas gracias a vosotros, y animar sobre todo a la gente que nos está escuchando a que continúen, porque son muchas las iniciativas solidarias que se están dando, y a que continúen a trabajar en esa línea un poco de forma independiente, porque los resultados son, la verdad, que maravillosos.
Así que mucho ánimo desde aquí y un abrazo para todos. Pues muchísimas gracias ahí, Beatriz Álvarez. Como habéis visto, nuestras viajeras, como siempre, trayéndonos grandes historias preciosas. Y os voy a contar rápidamente lo que podríamos llamar el superdetective contra el coronavirus. Bea nos ha contado cómo estos superrobots son capaces de hacer un montón de análisis de test rápidos de coronavirus. Hemos hablado muchas veces de las investigaciones sobre vacunas, de diferentes tratamientos, pero existe un método que está desarrollando el CSIC y que utiliza la propia vibración de las bacterias y de los virus para detectarlos. El CSIC ha medido por primera vez la frecuencia de resonancia de una sola bacteria. Para ello han utilizado dispositivos que miden la luz y el movimiento. Estos detectives de los virus no estarían utilizando con una lupa ni el mapa genético de un virus en concreto, ¿vale? No están utilizando una lupa, ¿no? Sino un nanodispositivo que mide desplazamientos inferiores al tamaño de un átomo. Imaginaros, se trata de un nanodispositivo capaz de medir desplazamientos inferiores a un átomo, algo realmente espectacular y que llama muchísimo la atención. El resultado es apasionante porque las bacterias vibran cientos de millones de veces por segundo. Y gracias a esa frecuencia de resonancia podríamos llegar a identificar el tipo de bacteria, el virus o el microorganismo que la está emitiendo, porque cada una bacteria o cada virus tiene una frecuencia de resonancia en particular. Curiosísimo. Y no sé, Carlos, ¿qué tipo de ventajas, ¿no?, podría tener esta detección? Pues al basarse en las propiedades biofísicas del virus, se puede convertir en un método universal, que es lo genial de este método. En contraste, los actuales test detectan el virus para el que están diseñados, pero nada más que para el que están diseñados. Entonces, es una pena, porque si nosotros consiguiéramos un test que te dijera todo lo que hay, ya lo sabrías. Es algo realmente interesante. Sin embargo, tendremos que esperar al primer prototipo de este detector hasta finales del próximo año. El investigador Javier Tamayo, que lidera el equipo Javier Tamayo, que lidera el equipo del CSIC y que colabora con equipos europeos y con el Hospital La Paz y el 12 de octubre de Madrid en un proyecto europeo que se llama VirusScan, ha dicho que el objetivo es la construcción de este dispositivo detector que podría salvar muchas vidas, pero que tendremos que esperar, como os digo, hasta el próximo año. Es algo, bueno, pues realmente interesante. La verdad es que da un poquito de miedo, porque según nos cuenta también algunos de los oyentes que nos están escuchando, la verdad que es difícil explicar incluso el funcionamiento desde la raíz de este descubrimiento. Es incluso complicado y parece una broma lo que estamos contando, que se pueda a través de un nanodispositivo capaz de medir vibraciones inferiores al átomo. Es algo realmente increíble, parece de ciencia ficción, pero ahí está, y lo tiene el CSIC, y de hecho lo han comunicado hace muy poquito, a principios de esta semana, y por eso os lo traemos fresquita la noticia, para que vosotros la podáis disfrutar y podáis indagar por ahí, porque la verdad que es muy, pero que muy interesante, y no han querido tampoco dar demasiados detalles. Imaginaos lo que podría suponer tener este nanodispositivo, esta máquina, y para Europa lo que podría significar en cuanto a investigación. Así que creo que puede ser algo realmente novedoso y realmente importante. Detectar virus o bacterias a través de su vibración, algo increíble, apasionante. Nos meteríamos en un mundo parecido al de la detección de planetas en el universo, pero en este caso en el universo microscópico, nanoscópico, que es el que tenemos dentro de nuestro cuerpo, lo cual no deja de significar un universo en sí, prácticamente. Así que bueno, pues lanzado este tema, lanzada esta idea y contada esta noticia, que esperemos que tenga su desarrollo y que pronto podamos ver estos test basados en este nanodispositivo tan interesante, vamos a irnos con las consecuencias de la pandemia en la Tierra. Vamos a irnos con el silencio sísmico.
Los confines del universo explorado aguardan la llegada de nuestras naves. Mientras tanto, muchos proyectos miran a la Tierra desde nuestros cielos para comunicarnos, predecir condiciones climáticas o de tráfico. Otros investigadores abren nuestros ojos hacia planetas cercanos, lejanos, similares a la Tierra o a galaxias desconocidas. Nuestro viajero de la ciencia se pone la escafandra y el traje espacial. Estamos en el portal al espacio. Estamos ya en el portal al espacio con Ara Rodríguez preparada ya con su teléfono rojo de Moscú prácticamente, bueno, desde su estudio también. Ara, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal estás llevando el confinamiento? ¿Cómo vais? La marmota creo que todos los días te digo lo mismo, aburridos ya, cansados. Pero bien, estamos hablando. Qué ganas tenemos, ¿verdad, Zara, de poder movernos, de poder salir un poquito, de estar más activos, ¿verdad? Poder ir a la radio. Exactamente. Exactamente. Bueno, ahora, oye, que estamos confinados, el ruido sísmico que se produce habitualmente por el ser humano se ha reducido y aparece este concepto como algo importante, el silencio sísmico. ¿Qué quiere decir exactamente? Pues básicamente es que hay menos temblores en la Tierra y es porque no estamos nosotros circulando por ella. Así que algo relativamente bueno ha traído el coronavirus, en este caso para el círculo de científicos enfocados al estudio de la sismología. ¿Por qué hay menos movimiento? Bueno, pues los humanos solo con nuestro movimiento causamos pequeños movimientos en la Tierra. Y con este movimiento eclipsamos a los que se producen de forma natural. Os voy a poner dos ejemplos. En el histórico de los movimientos sísmicos provocados por los seres humanos, hay dos casos que se recuerdan en el sector como bastante reseñables. El primero de los más recientes, fue en 2011 en un concierto de los Foo Fighters en Estados Unidos, que bueno, pues se pudo registrar el movimiento que ejercía la gente cuando saltaba al ritmo de la música. Los sismólogos podían decir prácticamente qué canción era cuando miraban los movimientos. Y luego también en 2017 un partido en el Camp Nou también registró un gran movimiento sísmico cuando el Barça metió un gol, debía ser una final o algo importante, porque bueno, el movimiento fue muy grande en uno de los aparatos situados a unos 5 kilómetros del lugar donde se encuentra el Camp Nou. Cuando nosotros vamos a caminar, por eso cuando caminamos, cuando salimos a trabajar, los conciertos, el transporte, las horas punta en las que hay mucha gente en la calle, bueno, pues se producen nuevos movimientos que los científicos ya tienen registrados como normales porque tienen que contar con ellos, especialmente los que están más cerca de las ciudades. Pero ¿qué pasa? Que ahora no salimos. La hora punta es más o menos cuando vamos a por el café a la cocina o cuando nos despertamos por la mañana. Así que bueno, pues los sismólogos están relativamente contentos porque van a tener unos meses en los que van a poder estudiar los movimientos naturales de la Tierra en zonas normalmente urbanas sin la intromisión humana, lo cual para ellos a nivel de datos es bastante interesante, pues bueno, para hacer estudios más a largo plazo. Se están dedicando a recoger el mayor número de datos posibles porque saben que esto va a terminar en algún punto, así que y quieren que termine también, pero para ellos es bastante interesante y vamos a ver qué conclusiones sacan de ellos. En cuanto a los movimientos naturales, siguen siendo los normales, no hay nada raro, pues para que la gente se quede tranquila, pero bueno, es bastante interesante el efecto que tenemos en la Tierra y en este caso en los movimientos sísmicos. Y una pregunta que imagino que se hace mucha gente y que no sé si nos has podido comentar.
la detección, por tanto, de movimientos sísmicos es un poquito más fácil, ¿verdad? Exactamente. A ver, en este caso se refieren a los movimientos que están centrados en zonas urbanas, es decir, las grandes fallas siguen estando estudiadas al 100% y son muy sensibles como para que el ser humano tenga un efecto demasiado grande a la hora de no detectarlos. Sí que pueden ser más precisos a la hora de tener datos, pero bueno, es algo un poco más curiosidad científica y para ellos, para estudio, que un gran efecto en que no sean capaces de detectar los grandes movimientos sísmicos que sean peligrosos para el ser humano. Así que bueno, en ese sentido quieren transmitir calma, que no es que tengamos un efecto terrible sobre los datos, pero bueno, es interesante ver las conclusiones que sacan de esta situación. Nos dicen por aquí por redes, las fábricas, los gritos, el metro en subsuelo, nos lo dice Josu, los animales necesitan escucharse unos a otros y con tanto ruido no armónico este equilibrio se rompe. Nos dice además que el monte está precioso y que jamás ha tenido tanta vida. Hay un tema también curioso ahora en este sentido que apunta también un poquito Josu entre líneas, y Mamen también, que nos habla de biomagnetismo, que si hemos hablado de ello en programas anteriores, ya te comentaremos, Mamen, y es... Claro, también es verdad que en el mar la influencia de las ondas, de los barcos, etcétera, se ha reducido porque, bueno, también hemos reducido nuestra actividad marítima, con lo cual podríamos llegar a tener una mejor comunicación entre delfines, ballenas, etcétera. De hecho, los delfines y las ballenas se están acercando muchísimo a las costas, cosa que no suelen hacer normalmente porque, bueno, pues están llenas de barcos, lo cual, aparte de asustar, les impide comunicar entre ellos. Y ahora podemos ver Venecia con delfines, incluso las ballenas se están acercando a la zona de costa de donde se están migrando ahora mismo. Y efectivamente, ahora mismo no hay nada que les impida comunicarse y eso es bueno para ellos. El problema que tenemos ahora es que aunque no estemos saliendo a la calle, estamos contaminando el doble, aunque parezca mentira, porque seguimos produciendo demasiado plástico y se está yendo al mar directamente. Estamos lavando muchísimo más y bueno, pues el consumo de detergente también termina en el mar. Entonces, sí que es cierto que estamos limpiando el aire, pero tampoco estamos haciendo muy buen trabajo por la parte del mar. Así que hay que seguir trabajando en eso. Pues es verdad, muy bien ahora, porque además nos ha recordado un tema bastante curioso y bastante interesante, que es que efectivamente no estamos cuidando tanto como quizá creemos esa otra parte que también es realmente importante, que son nuestros océanos. Pues muchísimas gracias, Sara, por habernos traído este pedazo de tema, como siempre. Más la semana que viene. Nosotros desde aquí vamos a abrir el portal al pasado, porque la siguiente historia viene de Finlandia, pero viene desde la Guerra Fría. Acabamos de atravesar ese portal al pasado y nos encontramos en él junto a Teresa Fernández, que se ha ido a Finlandia. Bueno, se ha ido a Finlandia entre comillas. Porque... No estaría mal, no estaría mal. Porque, a ver, la tenemos aquí confinada. Pero bueno, y además nos hemos ido más allá. Por eso os decía, hasta la Guerra Fría. ¿Qué pasó en la Guerra Fría? ¿Qué ocurrió? ¿Por qué Finlandia ahora mismo está entre los mejores, entre los países mejor preparados para afrontar el coronavirus? Nos lo cuenta Teresa. ¿Qué ha pasado? Pues lo que pasa en Finlandia, Carlos, es que allí tienen mascarillas de sobra, no les faltan respiradores, ni material quirúrgico, tampoco guantes, ni batas de protección. Todo ello gracias al acopio de material médico, energético y alimentario que el país nórdico lleva haciendo desde la Guerra Fría en lugares secretos a lo largo y ancho del país. Entonces, bueno, todo viene por el empeño finlandés de mantener un poco a raya el pasado.
en concreto el fantasma de la ocupación rusa de 1939, que es lo que ha hecho que el país nórdico se encuentre ahora preparado para poder afrontar mejor la crisis sanitaria. El país nórdico, a pesar de quedar del lado occidental con el telón de acero, decidió no formar parte de la OTAN, aunque sí estaba alineada con su postura. Y lo que hizo fue, durante décadas, desarrolló extensos planes de contingencia ante cualquier tipo de crisis, a través de su servicio militar, que allí es obligatorio. Si bien es verdad que sus ejercicios militares han estado orientados a una potencial invasión de una fuerza extranjera, finalmente ha sido el virus lo que ha activado toda esa maquinaria de supervivencia. Tanto es así que el pasado 23 de marzo la directora general del Ministerio de Asuntos Sociales y Salud anunció que el Gobierno recurriría en esta crisis a la infraestructura del Centro Nacional de Abastecimiento de Emergencia, cuyo acrónimo en inglés es NESA. Mientras se confinaba a la población, ¿no?, para luchar contra el COVID. Entonces, el país ha tomado una decisión histórica, abrir por primera vez sus almacenes secretos para que no les falte lo básico a sus más de 5 millones de habitantes durante la pandemia. A mí me encanta el nombre de NESA, suena a película de espías, suena a algo secreto. ¿Qué es esto de la NESA? La NESA son unos almacenes de abastecimiento en caso de emergencia. Nacieron con el objetivo de ayudar a construir y a mantener la resiliencia de la sociedad y la economía finlandesa. Cuentan con un presupuesto aproximado de 1.200 millones de euros que se financian mayoritariamente con impuestos a la energía. Aunque se creó formalmente en 1993, ya en los años 50, el gobierno finlandés decidió hacer acopio de recursos básicos para afrontar amenazas. Primero eran básicamente militares, pero más tarde se tuvieron en cuenta otras posibles crisis como la climática, la sanitaria o los ataques informáticos. Entonces, poco a poco, el Ejecutivo estableció que cada 5 o 6 años aproximadamente se revisarían las necesidades de almacenamiento, y así fueron añadiendo productos como petróleo, el cereal, todo tipo de productos sanitarios que van desde agujas a jeringas desechables, vías para intubación o catéteres de todo tipo. Surge también la pregunta de quiénes son los proveedores de Finlandia, porque en este momento nos estamos dando cuenta muchos países de que dependíamos en exceso de la producción asiática. Bueno, en este sentido no dista mucho respecto a lo que hacen otros países. Ellos también recurren al mercado internacional para las compras, a través tanto del sector público como del privado. Sus principales proveedores son China y Corea del Sur, pero también hay países europeos, como son Polonia, República Checa o Francia. Hay que apuntar que, como ha ocurrido en otros países, el acopio de material en el mercado exterior, para incrementar las reservas que ellos tienen, no ha estado exento de errores. Entonces realizaron una compra millonaria de equipos de protección que han resultado inadecuados para los hospitales. Sin embargo, esto allí sí ha tenido consecuencias, como es la dimisión del consejero delegado de la NESA. Ah, que ahí dimiten. Ahí sí han dimitido. Entonces, el gobierno lo ha aceptado porque considera necesario, ¿no?, que se mantenga la confianza en el sistema. Oye, ¿y qué ventajas puede tener este sistema de almacenamiento? Porque a mí se me ocurren muchas y la verdad que me encanta, ¿eh? Yo creo que esto sería extrapolable a otros países. Sí, yo creo que es un sistema del cual deberíamos de aprender todos de ahora en adelante, sinceramente. Pero básicamente dos son las ventajas, y además son muy importantes. Por un lado es la capacidad para amortiguar el factor tiempo. ¿Qué quiere decir? Que mientras el Ejecutivo finlandés va cerrando compra de material imprescindible, las autoridades van echando mano de las existencias que ya tienen para evitar los problemas de suministro. Y la segunda ventaja sería la ubicación de estos almacenes, también muy importante. Se encuentran repartidos por todo el país a fin de descentralizar la distribución de material sensible, y generalmente están situados en las inmediaciones de los grandes hospitales. Ello permite que tanto el tiempo como la distancia que pasa desde que el material sale del almacén hasta que llega a manos del paciente o del médico sea lo menor posible. No sé si tenemos algún ejemplo de algún otro país que tenga un sistema parecido. Efectivamente, Suecia tenía un sistema parecido, tampoco entró a formar parte de la OTAN, y igualmente desarrolla con regularidad planes de contingencia ante una posible amenaza extranjera.
pero en los años 90, tras la caída de la URSS, se deshizo de estos sistemas, ¿no?, de almacenamiento en caso de crisis. Pues una pena, porque la verdad que me parece buena idea. Hay que tener en cuenta también la caducidad de los productos, etcétera, etcétera, pero seguramente tengan suficiente potencial ahora mismo como para afrontar una pandemia de las características de las que nosotros estamos afrontando. A pesar de las señales que daba la OMS, muchos países decidieron que no era necesario todavía hacer acopio, entonces, bueno, pues no lo han hecho. Así que nos hemos encontrado con situaciones de desabastecimiento, de falta de materiales, etcétera. Es verdad que incluso la OMS no era capaz de calcular la velocidad y la capacidad que esta pandemia iba a tener para pillar de sorpresa a todos los países, incluso a los más desarrollados y a los más potentes sobre el papel. Pero así nos ha pillado a todos, absolutamente desprotegidos y en muchos casos con situaciones realmente tristes para la sanidad pública, privada, para los sanitarios, para los profesionales médicos, enfermeros, etcétera, que no solo sufren la cantidad de personas que están en sus hospitales, sino que también la falta de recursos materiales para poder trabajar y para poder protegerse. Con lo cual, bueno, pues gracias, Teresa, por habernos traído este sistema tan interesante y del que quizá muchos países puedan tomar nota a partir de ahora, porque creemos, desde aquí, desde el viajero, que no va a ser la última pandemia de este tipo que vamos a vivir, con lo cual, a no ser que se mejore mucho las condiciones sanitarias en algunos países, a no ser que realmente se haga un plan mundial contra este tipo de pandemias, la verdad es que nos parece bastante difícil bueno, que no vuelva a ocurrir algo parecido. Nos vamos a ir en un momentito, cogemos las maletas y nos vamos de Finlandia, puente aéreo, hasta Estados Unidos con Teresa Gundín. Nuestro viajero de la ciencia se adentra en el portal de las ciencias naturales, en los avances que nos ayudan a comprender mejor la vida en la Tierra y cómo conservarla. El planeta azul nos espera. Venga, vamos con Teresa. Vale. Ya tenemos con nosotros a Teresa Gundín desde Estados Unidos. ¿Qué tal, Teresa? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Hola, Oye, Teresa. que he tenido un poco... Parece que tenemos algún problemita con esa conexión con Estados Unidos. Vamos a probar de nuevo. Teresa, ¿nos oyes? ¿Me escucháis? Ahora sí. Ahora me escucháis mejor, ¿verdad? Mucho mejor. Vale, sí, es que hoy estábamos teniendo problemas técnicos con el tema de la tecnología, ya sabéis. No pasa nada. Oye, pues nada, que nos comentabas un poquito que la naturaleza estaba volviendo a Estados Unidos, pero también vaya situación que tenéis, ¿no? En estos momentos la epidemia está avanzando y se está demostrando que el país no estaba del todo preparado para intentar defenderse. Uh-huh. Sí, bueno, justo como estás diciendo, efectivamente ya estamos a la cabeza del mundo con 641.166 casos y casi 32.000 muertes. Y luego, bueno, pues ahora es muy curioso cómo los estados entre sí, bueno, por deciros que se están enfrentando, porque Trump ha decidido que va a reactivar la economía. ¿Y ya? Y bueno, como él no tiene potestad absoluta para que todos los estados lleven a cabo estas medidas, pues está habiendo mucha disparidad de opiniones, es todo muy loco.
porque al final se están tomando medidas muy conservadoras y priorizando la salud. Por otro lado, se están tomando medidas económicas. Bueno, está siendo un jaleo bastante considerable. Yo os puedo contar desde aquí, desde San Francisco, que la economía se está reactivando, se está priorizando mucho la salud, pero por ejemplo ahora han vuelto a abrir los parques y las playas, lo cual pues llama mucho la atención y también asusta a la población, ¿eh? O sea, lejos de que estén contentos, asusta. Es decir, ¿tú crees, Teresa, que la población le está llegando la información sobre el COVID-19 y comienza a haber un poco de desconfianza en sus diferentes autoridades estatales? Sí, claro, porque ahora por decirlo mal y pronto, la muerte se está viendo muy de cerca. Ya sabéis que los hospitales de Nueva York ya están completamente desbordados, en San Francisco también se nota. Luego la expansión del virus o el contagio del virus pues es muy fácil y está llegando a todos lados realmente. Entonces ahora la disparidad sobre todo de opiniones es pues de un bando y de otro y claro, cada estado al final está tomando sus propias medidas. Por lo tanto, ya que más que hacer responsable al país en general, cada estado es responsable de las medidas económicas que toma y de las medidas, sobre todo, sanitarias. ¿Cómo ha caído entre la población esa noticia que conocíamos de que Trump va a eliminar la financiación para la OMS? Ha lanzado duras críticas contra esta organización, asegurando que se había preocupado más de China que de otras naciones y que no había avisado con suficiente tiempo, aunque quizá parezca una estrategia, una cortina de humo para pues ocultar que los primeros, igual que pasó en Inglaterra, en infravalorar la amenaza del coronavirus, pues fueron muchos gobiernos, no solo el de Estados Unidos, pero muchos otros alrededor del mundo la han ido infravalorando. No sé, ¿qué tal ha caído por ahí esa noticia? Bueno, ya os digo que está ahora mismo el país está dividido en dos bandos. Por ejemplo, pues eso, medios como la CNN, que es anti-Trump completamente, pues defiende que al final el gobierno solo está asesorado por su cúpula, ni siquiera por expertos en salud. A la Organización Mundial de la Salud no les está haciendo, entre comillas, ni caso. Y el gabinete de crisis y el gabinete económico, pues al final está presidido por Ivanka, que es su hija, el marido. Entonces, bueno, es precisamente lo que se está criticando, que se esté dando mucha más prioridad a la economía sin la salud estar teniéndola en cuenta. Al final, su único discurso, lo estamos haciendo bien, y las comillas entre una guerra son necesarias, van a ocurrir sí o sí, pero que lo importante es amortiguar la economía. Entonces, bueno, lo que sí que se puede ver es cómo las distintas empresas llevando a cabo diferentes estrategias, y Bill Gates, por ejemplo, que está en el tema pues apoyando mucho, asesorando mucho, dice que el tema del social distancing, es decir, las medidas de seguridad se deben continuar hasta 2021-2022. Es decir, esto va a ser un impacto psicológico no solo hacia la población de Estados Unidos, sino hacia la población del mundo, en particular nuestra cultura española, pues muy grande, porque lo vamos a notar, que al final las medidas de distanciamiento social se prolonguen hasta 2 años, ¿no? Pues efectivamente, muchísimas gracias. Teresa, es un honor y es un lujazo tenerte desde Estados Unidos. Y bueno, pues ya hablaremos un poquito más de la naturaleza, de cómo va volviendo poquito a poquito allí a Estados Unidos, también a recuperar su terreno. Y nada, pues que tengáis muchísimo cuidado y mucho ánimo con todo, Teresa. Gracias, chicos. Os mando mucho ánimo y un beso muy grande. Vale, pues genial. Muchísimas gracias a Teresa Gundín. Y ya os digo que es un lujazo tener a Teresa en Estados Unidos y que nos cuente todo lo que va ocurriendo por ahí. El comercio de animales salvajes, ya que hablábamos de animales, está también en el centro de la polémica. Hay dos cuestiones muy interesantes.
los mercados asiáticos, los mercados, por ejemplo, el de Wuhan, que tan famoso se ha hecho, en el que se mezclan sangres de diferentes animales que sacrifican vivos para atender a las prioridades culturales de algunos clientes, ¿vale? Ese mercado pudo ser el origen, pudo ser el epicentro de la pandemia, si no se nos descubre algo que hable en contra de esta teoría. Y resulta que el comercio con animales salvajes ha estado desde el principio en la polémica. Pangolines, murciélagos, etcétera. Sara Poza, ¿qué sabemos de esta situación? ¿Cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches. ¿Me escucháis bien? Perfecta. Genial. Pues nada, encantada de estar un jueves más, aunque sea en la distancia. Como dice Ara, con ganas de volver a la radio, pero de momento nos conformamos con estar aquí. Pues sí, Sara, pero ¿qué le vamos a hacer? A ver si podemos volver prontito, que tenemos unas ganas todos tremendas. Muy prontito. Pues, ¿qué os cuento? Pues como muy bien dices, Carlos, estos mercados, pues están de actualidad, de especial actualidad desde que comenzó todo esto del coronavirus, porque es cierto que los expertos en conservación hace ya décadas que llevan alertando sobre el riesgo de estos mercados, ¿no? El riesgo no solo de estos mercados, sino de cómo impulsan de alguna manera la extinción de especies en peligro y además pues puede ser fuente de propagación de enfermedades. Bueno, como bien sabemos, estos mercados, los mercados denominados húmedos, que precisamente llevan ese nombre por el hielo que se derrite, que previamente está conservando esos alimentos frescos, vivos, en muchas ocasiones. Entonces, esta polémica ha llevado incluso a la propia China a tomar medidas que concretamente se van a cerrar en mayo. Y bueno, hasta ahora el mensaje de la Sociedad para la Conservación de la Vida Silvestre es claro, ¿no? Y consiste en lo que comentamos, prohibir los mercados de animales vivos que comercian con esa vida silvestre y así pues detener el tráfico ilegal y la caza furtiva de animales. Bueno, pues a raíz del brote en Wuhan, China introdujo la prohibición de toda agricultura y consumo de vida silvestre viva. Y bueno, como os decía, se espera que la ley se haga efectiva a finales de este mes, o sea, a finales de este año, perdón. También es cierto que Vietnam está intentando promover también este tipo de leyes que pongan un poco fin a todo esto, pero ¿qué ocurre? Se encuentran con una barrera cultural muy grande y es por lo que muchos expertos creen que esto va a suponer un problema más serio del que pensamos. O sea, no solo, digamos, que forma parte de la cultura, a lo mejor de ciertas élites que lo consideran pues el consumo de ciertos animales como un elemento de lujo y una demostración, ¿no?, de estatus. También existe la creencia de que estamos ante alimentos frescos, que es lo mejor que puede haber en el mercado, ¿no?, y baratos. Entonces, acabar con esa creencia y hacer que todas esas personas que se dirigen a esos mercados a comprar sus alimentos no lo hagan, pues puede ser uno de los impedimentos más importantes que existan para penetrar. También remarcar que es muy fácil señalar con el dedo, pero esto no es solo un problema de China, ocurre también en Occidente. El gusto por los animales exóticos no es una cosa nueva ni viene de China y bueno, pues ahora mismo es ahí un poco donde nos encontramos, Carlos, con la necesidad de tomar medidas porque, como dices, sería fácil pues tener una nueva pandemia cuyo origen pudiera estar en esto. Recordamos que el SARS, el síndrome respiratorio agudo severo, el síndrome respiratorio de Oriente Medio y el ébola tienen origen en animales y el contagio de animal a humano. Efectivamente, pues sí, Sara, la verdad que aquí todos tenemos nuestra parte, todos tenemos nuestra responsabilidad y por supuesto los gobiernos de todo el mundo. Y la verdad que me alegro mucho de lo que nos has contado sobre China, que hayan conseguido, que estén intentando regular un poquito esta alimentación de vida salvaje y por lo menos que tengan una serie de parámetros, porque en Europa somos quizá muy específicos con los parámetros de cada producto que exportamos y bueno, pues otros países a veces tienen más deficiencias en estos temas y al final de lo que se trata es de cuidarnos entre todos, ¿no?
Hablaba Teresa Gundín de un tema interesante que es las teorías de Bill Gates sobre lo que podemos hacer para mejorar el mundo, y hablaba Bill Gates de una cosa que es bastante lógica pero que a mucha gente se le olvida, y es que todos formamos parte del mundo. Es decir, que si hay partes en el mundo donde la gente se puede infectar fácilmente de cualquier cuestión, ya sea en China, ya sea en África, ya sea en Europa, ya sea en América, todos tenemos que intentar que eso no ocurra, todos tenemos que poner nuestro granito de arena para intentar que eso no pase y para mejorar las condiciones sanitarias de todo el mundo. Así que, bueno, pues es una parte ahí de responsabilidad para todos. Sara, también creo que conoces bastante bien la situación de Vietnam y lo que ocurre allí. Bueno, no sé si tienes alguna cuestión específica sobre Vietnam, pero bueno, como sabemos que lo conoces, nos gustaría preguntarte. Bueno, concretamente yo tengo más contacto con Taiwán, que como sabéis ya en su momento os conté cómo precisamente por la experiencia de estas enfermedades, como el SARS fue devastador en su momento, ello le ha traído una experiencia tanto a la población como al gobierno y han podido atajar desde el minuto cero la enfermedad, no han tenido más de medio centenar de contagios. Hablaba con un familiar precisamente de forma directa y me comentaba cómo la población está verdaderamente concienciada. Con respecto a Vietnam, simplemente decir que al contrario de lo que se pueda pensar, también está en aras de tomar medidas para atajar o regular de alguna manera, aunque tendríamos que ver cómo lidiar con esa palabra de regular estos mercados húmedos, pero bueno, por lo menos nos queda la esperanza de que se está trabajando en ello desde el gobierno. Pues muchísimas gracias también, Sara Poza, por estar con nosotros un día más desde ese estudio tan bonito que tienes montado ahí desde tu pequeño estudio de oro. Y nada, pues gracias de verdad, porque hemos hecho un programa bastante completo, yo creo, y vamos tocando cada vez más pequeños matices del COVID-19, de esta enfermedad y del coronavirus, y vamos poco a poco completando el mapa también para dar mayor comprensión a nuestros oyentes, que por cierto, cada vez nos siguen más. Estamos muy cerquita de tener 1000 seguidores en Facebook, pero en iVoox también. Hemos superado hace tiempo ya esa cifra y estamos más cerca de los 2000, con lo cual, fenomenal. La verdad que poco a poco vamos avanzando y bueno, pues os lo agradecemos mucho a todos esos nuevos que estáis ahí también, a nuestros nuevos y queridos compañeros. Nos vamos ya. ¿El programa 151? El programa 151 es este, efectivamente. Pues lo celebraremos en redes, nos vamos ya, pero sabéis que en Facebook, si buscáis El Viajero de la Ciencia, estamos en todas las redes de podcast y también en Twitter y en la página de Capital Radio, capitalradio.es, donde tenéis todos nuestros podcasts. Nos vemos en el próximo episodio del Viajero de la Ciencia.